Desde el año pasado que no nos vemos, pero es verdad. Alba Atienza, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y feliz año, Feliz oye. año. Es verdad, el otro día yo pregunté, ¿hasta cuándo podemos decir eso de feliz año? Y me dijeron, tú tranquila, hasta que vayas viendo a todas aquellas personas que no has visto desde el año pasado. Así que... Di que sí, un poquito hasta cuando nos dé la gana, ¿no? Exacto. No, pues parece ser que hay unas fechas exactas que no sé hasta cuándo son, pero bueno, queda gusto saludarte, saludaros contigo y a través de ti a ese equipo de psicólogas de cabecera que sois quienes os venís aquí a charlar y a hablar y a proponer temas que como rascan por ahí dentro de vez en cuando, ¿verdad? Sí, aquí estamos un lunes más, que como el lunes pasado fue fiesta, Claro. Porque ahora nos vemos el primer lunes de cada mes, ¿no? Lo hemos puesto así, sí. O ya que estamos a 14, casi, Fíjate, casi a mediados. A mediados, ¿no? de mes, sí. Pues sí. Y hoy un tema estupendo, que te gusta a ti, me encanta a mí. Venga, cuéntanos. Hoy venimos a hablar un poco de la culpa, ¿vale? Y como tenemos ahora este formato del espacio relacionado con la cultura, pues he traído un cuento que forma parte de un libro que se llama Cuentos para sentir, educar las emociones, de Begoña Ibarrola. Que, bueno, son cuentos para niños, son cuentitos cortos, con un formato en el que luego tienen unas preguntas que nos ayudan como padres, madres, educadoras, educadores, a reflexionar con los menores para poder ayudarles en esta parte de identificar emociones, de gestionarlas, de trabajar la empatía. Como hemos colgado en las redes sociales, ¿no? Hemos puesto algunos libritos más, luego podremos ir hablando un poquito más del tema, aunque a mí me gustaría que hoy nos centráramos un poco en la culpa. Y así traigo este cuento. Claro. Oye, los cuentos porque viene bien empezar desde pequeños a ir dándoles una vuelta de tuerca, ¿no? Los cuentos son una herramienta que tenemos para transmitir valores, para transmitir alternativas de comportamiento, desde el que planteamos cómo se solucionan problemas. Las cosas que pasan en los cuentos son modelos de conducta para los peques y las peques. Entonces sí que es interesante poder cuestionarnos qué tipo de cuentos contamos y qué valores y qué, pues hay valores que se enfocan más en la competición y otros valores que se enfocan más en la cooperación, o viendo cómo gestionan los personajes las cosas que sienten y cómo toman decisiones desde ahí. Fíjate que comprar un cuento o leer un cuento a un niño es mucho más que hacerle pasar un rato de entretenimiento. Es entretenimiento, es disfrute, pero también es educación. Con lo cual hay que tener también mucho cuidado. Hay que saber lo que les contamos para podernos plantear pues qué valores les estamos transmitiendo. Y luego este libro, por ejemplo, te plantea una cosa muy interesante, que es que siempre la última pregunta es ¿y podría haber terminado de otra manera? De manera que también trabajamos la creatividad y el cómo poder darle otros finales u otras salidas a las situaciones enrevesadas que se puedan plantear. Está chulo. Luego me hacen la pregunta. Va. Venga, vamos a ello. Sí. Se titula Tú tienes la culpa de todo. La ardilla saltarina vivía en un hermoso jardín, en un nido que sus padres habían construido en lo alto del pino más alto. Estaba hecho con ramas, trozos de corteza de palmera y trozos de telas que habían recogido por aquí y por allí. Sus padres se habían ido a vivir a otro jardín y habían dejado a Saltarina con su hermana Brincapinos, que era mayor que ella. Durante aquel verano se las veía jugar saltando de árbol en árbol, persiguiendo a las urracas y comiendo piñas todavía verdes. Su vida transcurría plácidamente hasta el día en que llegó el otoño y con él el viento y el frío. Ya no tenían tantas ganas de jugar y pasaban más tiempo en el nido. Un día, un fuerte viento hizo que una rama que sujetaba el nido se rompiera. «Es por tu culpa», gritó Saltarina a su hermana Brincapinos. «Se suponía que tú habías sujetado bien el nido. Tú eres la mayor y eres la responsable».
Claro que lo he sujetado bien, pero no me imaginaba que la rama se pudiera romper. La arreglaré, no te preocupes. Se querían mucho, pero como todos los hermanos, a veces se peleaban. Otro día, a Brincapinos se le escapó una enorme piña cuando intentaba subir al nido, con tan mala suerte que golpeó a su hermana Saltarina, que estaba debajo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué daño me has hecho?, gritó Saltarina. Por tu culpa me duele la cabeza. No ha sido por mi culpa, respondió Brincapinos. Ha sido un accidente. Encima que pretendía darte una sorpresa. Quería llevar esa piña tan grande al nido para que la comiéramos entre las dos. Eres una desagradecida. Cuando se le pasó el susto y el dolor de cabeza, Saltarina comenzó a comer la enorme piña y Brincapinos, como era mayor, la dejó comer todos los piñones que quisiera. Ella podría coger otra piña después. Pero, ¿sabes lo que pasó? Que a Saltarina le empezó a doler la barriga por haber comido tanto y se quejaba diciendo: «¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo me duele la tripa? Tú tienes la culpa por haberme dejado comer tanto. Ahora me voy a poner enferma y tú serás la culpable». «No, yo no tengo la culpa de tu dolor de tripa. No hay derecho, después de que te la he dejado toda para ti». Brincapinos ya no sabía qué hacer. Pasara lo que pasara, su hermana siempre la hacía sentirse culpable de algo. Si al jugar se caía, ella tenía la culpa. Si una rama se partía, ella tenía la culpa. Si le daba indigestión, ella tenía la culpa. Si no podía dormir, ella tenía la culpa. Así que un día, harta de sentirse culpable, decidió dar una lección a su hermanita. Ya estaba cansada de que la culpara de todos sus males. ¿Y sabes lo que hizo? Cuando Saltarina se caía jugando y le echaba la culpa, Brincapinos no decía nada. La dejaba sola. Así que su hermana acababa aburrida al no tener con quién jugar. Cuando Saltarina le echaba la culpa de su dolor de tripa por comer demasiado o de pasar hambre porque la piña que había cogido era muy pequeña, Brincapinos no contestaba y se iba a coger una piña para ella sola, de modo que su hermana empezó a pasar un poco de hambre. Cuando Saltarina le echaba la culpa de no poder dormir por sus ronquidos, Brincapinos iba a otro lugar a dormir y acabó haciéndose su propio nido. Como podrás imaginar, Saltarina comenzó a sentirse sola por las noches e incluso empezó a tener algo de miedo. Cuando Saltarina le echaba la culpa de cualquier cosa, Brincapinos no le decía ni una sola palabra, se iba y ella se quedaba sola. Y al quedarse tanto tiempo sola, y al aburrirse, y al pasar hambre, y al tener miedo, empezó a pensar: algo no va bien. Cada día mi hermana está más alejada de mí. Ya no lo pasamos bien juntas. Se dio cuenta de que su hermana mayor había cuidado siempre de ella, desde que se quedaron solas, y nunca se lo había agradecido ni se había preocupado por ella. Se dio cuenta de que había sido muy egoísta y se había comportado injustamente con ella. Se sintió mal y avergonzada, y pidió disculpas a su hermana Brincapinos por hacerle sentir culpable de lo que a ella le pasaba. Saltarina aprendió a ser responsable de sus cosas y a no echar a otros la culpa. Desde ese día se las ve por el jardín corriendo y jugando entre los árboles, persiguiendo a las urracas y comiendo piñas verdes. Mira, qué bonito. La historia de Brincapinos qué bonito. Y Saltarina. Bueno, y Saltarina, sí. Estos, bueno, pues se pueden aprender muchas cosas de todo ello. Y ya digo, y no solamente a los peques. Los cuentos son una manera muy bonita de acercarnos a otras realidades, ¿no? Esta historia, una de las cosas que nos cuenta, o la principal, ¿no?, nos habla sobre la culpa. Que la culpa es un temazo, como digo yo, ¿no? Es una emoción que funciona como un sistema de alarma que se activa cuando sentimos que hemos transgredido nuestras propias normas éticas, ¿vale? La culpa es lo que aparece, está relacionada con el remordimiento, ¿no?, y con cierto malestar cuando pensamos que no hemos hecho las cosas bien. Como todas las emociones, tiene esa función, ¿no? Una función de señalarnos que algo no está funcionando bien. ¿Qué pasa? Que siempre que nos sentimos culpables hemos hecho algo mal. Beatriz, ¿tú qué piensas? Bueno, es que, yo ya me sé los finales estos porque he estado leyendo e informándome, pero es verdad que hay veces que somos nosotros solamente los que nos sentimos culpables, pero el que está al lado no lo ve así.
sin haber cometido una falta, ¿no? Ajá. Por eso, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de aprender a relacionarnos de otra manera con la culpa es aprender a diferenciar la culpa sana, que es esa culpa que aparece cuando hemos cometido una falta, un daño real, ¿no? Hacia alguien. Pues yo qué sé, si yo te he tratado mal, te he dado una mala contestación, por ejemplo, pues está bien que me sienta culpable. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque eso no se hace. No va con mis normas morales, que mi norma moral es tratar bien a las personas con las que me relaciono. Ahí, que yo me sintiera culpable, estaría bien. ¿Por qué? Porque hay un daño real. Yo qué sé, si he robado a alguien, si por una negligencia mía ha ocurrido un accidente, ¿no? Si herimos a alguien, está bien sentirnos culpables porque eso nos va a ser ese marcador que nos va a hacer intentar enmendar, ¿no? Eso que ese daño que hemos hecho. Primero, ¿no? Habría que responsabilizarnos de lo que hemos hecho, no como le estaba pasando, ¿no? A Saltarina. A Saltarina, que lo que estaba planteando era un estilo de atribución externo que decimos los psicólogos. Todo lo que pasa, pasa por los demás. Yo no tengo nada que ver, ¿no? Es ese clásico echar balones fuera. Lo primero es responsabilizarnos y asumir las consecuencias. Es decir, si yo he hecho algo mal, eso tiene unas consecuencias. Si yo te he dañado, es normal que tú estés resentida conmigo o que no te apetezca en este momento relacionarte conmigo, que necesites un tiempo para poderme perdonar. Y hay que asumir que si yo te he dañado, pues eso tiene un impacto en nuestra relación y en tu bienestar. Asumir consecuencias, responsabilizarnos. Luego vendría la parte de disculparnos. Esto que a algunas personas les cuesta tanto. Es decir, perdóname, disculpa, lo siento. Sin justificar nuestra acción. Porque hay veces que decimos un lo siento, pero lo decimos con la boca pequeña y excusándonos, en plan, pero es que yo no quería hacerte daño, ya. Una disculpa no va con peros. Hay que asumir la responsabilidad de decir, mira, me he equivocado, es verdad que no era mi intención, probablemente hacer esto, no lo he hecho con intención de dañarte, pero ahí está. El daño está y hay que reconocerlo, ¿vale? Y luego desde ahí podríamos intentar reparar o compensar a la persona a la que hemos dañado por ese daño que hemos hecho. Es decir, ¿puedo hacer algo, Beatriz, que te haga sentir mejor? Te da una mala contestación, es verdad, me comprometo a no volver a hacerlo, ¿no? Y desde ahí intentar compensarte si hay algo que yo pueda hacer para reparar ese daño. Yo qué sé, imagínate que te he roto un aparato de aquí del estudio, ¿no? La esponjita, quédate con la esponjita. Claro, pues igual te puedo preguntar, oye, ¿te puedo comprar una? ¿Puedo reparar este daño o este perjuicio que he cometido? Y desde ahí es más fácil resolver o que el vínculo no quede deteriorado. Esa sería la parte de qué hacemos cuando somos culpables. Es decir, hemos tenido una culpa sana o legítima que necesitamos afrontar. Pero ¿qué pasa cuando la culpa es ilegítima? O lo que llamamos la culpabilidad mórbida. Pues que el plan es otro diferente, ¿no? Vale. La culpabilidad mórbida o ilegítima es aquella que aparece cuando no hemos cometido una falta o un perjuicio objetivo. Es decir, esto está relacionado con nuestra conciencia moral y con nuestro planteamiento asertivo, con cómo nos relacionamos con nuestros derechos asertivos, y está relacionado con los valores y las creencias de cada persona. Que estos, aparte de con los cuentos que nos leen de pequeños, ¿no? También se van desarrollando pues en función de las normas morales que hay en nuestra propia casa, en nuestra familia de origen, en la sociedad, en la escuela, en función de nuestros modelos de crianza, ¿no? Al final están relacionadas con lo que yo pienso que es ser una buena persona, ser una buena hija, ser una buena amiga. Es más subjetiva, es más lo que yo pienso. Es un popurrí de lo que nos ha ido llegando
y muchas veces no le hemos dado una vuelta, no le hemos pasado por el filtro. Es lo que yo pienso, pero hay veces que no soy ni siquiera soy consciente de lo que yo estoy pensando o de cuáles son mis valores y mis creencias. Yo qué sé. ¿Qué pasa si yo, pongamos un ejemplo de maternidad, si yo me quiero incorporar al trabajo y llevo a mi hija a la guardería a los 2 días 3 meses y medio o 2 meses? ¿Qué pasa? Sí, se cae el mundo encima. Que muchas veces esa situación viene acompañada por un sentimiento de culpa. Aunque yo me quiera incorporar al trabajo, porque me apetezca, porque me gusta mi trabajo, por circunstancias, por mis motivos que sean. Yo me siento culpable porque hay una parte de la sociedad, incluso de mi familia o de gente cercana, que me juzga como mala madre por no quedarme atendiendo a mis hijos o a mi hija. Por ejemplo. ¿O qué pasa si no voy a ver a mi abuela que está en la residencia todas las semanas? Claro, se activa mi creencia de qué es ser una buena nieta y cuántas veces ha de ir una buena nieta a ver a su abuela a la residencia. Se activan resortes y mecanismos de los que muchas veces no somos conscientes. Para poder trabajar esta culpabilidad mórbida, tenemos que ser conscientes de cuáles son esos valores. ¿Vale? Yo tengo derecho a tomarme un domingo de descanso sin querer ver a nadie, aunque la gente quiera verme. Sí, tengo derecho. Beatriz, tú ya te sabes muchas cosas de estas de los derechos asertivos, ¿no? Sí, tengo derecho, pero luego tengo que ejercerlo. Y al ejercerlo hay veces que aparece esta culpa. Claro. Que se trabaja viendo esta parte del si tengo derecho, tengo que permitirme estar yo en el centro de mi vida. Hay veces que esa culpa ilegítima está relacionada con una parte de ilusión de control, de omnipotencia que tenemos las personas, en la cual pensamos que, por ejemplo, la felicidad de la gente a la que queremos está en nuestras manos. Yo puedo hacer feliz a mi madre si voy a verla todos los días. Bueno, igual eso no depende de mí. Depende de cómo mi madre se tome cuánto me ve o no me ve. Por cierto, si me estás escuchando, mami, te mando besos. Que me ve menos de lo que le gustaría. Sí. Eso depende de ella, no depende de mí. Y muchas veces nos cargamos en nuestra mochila cosas que no nos corresponden. Y esa mochila cargada es el alimento de esta culpa mórbida. Además, esto tiene una carga de género muy importante. A nosotras, a las mujeres, nos han educado mucho en la culpa, ¿no? En el que es nuestra responsabilidad satisfacer las emociones de los demás, bueno, las emociones, las necesidades, acompañar a los demás en sus emociones, ¿no? Que tenemos que ser como seres acogedores, acompañadoras, sí, ¿no? Sí, sí. Cuidadoras. Sí. Muchas veces sacrificándonos. Ahora veremos un poco la parte del egoísmo, ¿no? Me gusta la parte del cuento porque Brincapinos, es decir, la hermana mayor, no se hace cargo de las emociones de su hermana. O sea, hay un momento en el que sí que se siente culpable, pero luego lo gestiona súper bien. Es un modelo muy bueno para gestionar la culpabilidad mórbida. Ella identifica claramente cómo su hermana la está culpando de cosas que no la corresponden y le dice, no, voy a poner un límite y que aquí que cada cual se haga cargo de su parte. Y no se responsabiliza, sino que no entra en tú tienes la culpa de todo. La hermana la intenta culpar y ella dice no, y pone espacio. Y ese espacio, ese límite que tanto nos cuesta poner en tantas situaciones, es el catalizador de que la hermana pequeña pueda darle una vuelta y pensar, cuestionarse cómo lo está haciendo. Y genera esa toma de conciencia que permite pasar a esa culpabilidad sana y decir, uy, si es que no lo estoy haciendo bien. Voy a pedir disculpas, voy a reparar el daño y voy a hacer las cosas de manera diferente.
Sí, Interesante, ¿no? No, es muy interesante esto, porque es verdad, estamos cayendo en la cuenta de determinadas cosas que creemos que son culpabilidades, o la culpa sana, pero luego resulta que no, que es esa culpabilidad mórbida de la que hablas, que nos lo hacemos nosotros mismos. Y que poquito a poco tenemos que ir aprendiendo a identificar para sacudirnos de encima, ¿vale? Saltarina es un ejemplo de persona culpabilizadora, ¿no? Tú tienes la culpa de todo. También. Es súper interesante cuando empezamos a tomar conciencia de esto, identificar si a nuestro alrededor hay personas que se comportan con nosotras con este modelo. Simplemente para poner límites y empezar a señalarlo. Tampoco es que haya que distanciarse totalmente de ellas, ¿no? Pero sí que probablemente no se den cuenta y podamos ayudarlas a que tomen conciencia de ello, de que no se están responsabilizando de su parte. Y que podamos ir trabajando ese acompañar a las personas, cuidando, pero sin hacernos cargo de lo suyo. Es decir, yo te intento ayudar, pero no me responsabilizo de lo tuyo. Tú estás muy triste porque, yo qué sé, te ha dejado tu pareja, ¿no? Bueno, yo estoy contigo, pero no me voy a llevar tu dolor a mi casa y ahí que me voy a quedar con él. No, te acompaño, te ayudo, te puedo dar consejos, te puedo recomendar un libro, pero luego cada uno con lo suyo. No me puedo ir a dormir, ¿no? Y teniendo en la cabeza, jope, mi amiga... Sí, con ese run fulanita, qué mal está, y hacer ese malestar mío, ¿vale? Bien, ¿y qué más cosas? ¿Por qué culturalmente tenemos esta culpa mórbida, esta culpa que no nos ayuda, que nos paraliza, que no nos permite avanzar y que es ilegítima? Pues bueno, tenemos mucho miedo a ser malas personas. Algunos más que otros, pero vale, sí. Yo creo acepto, que sí. Que las personas que tienen un alto nivel de exigencia, que les gusta hacer las cosas bien, que se preocupan por los demás, muchas veces entran en estas dinámicas de culpabilidad mórbida porque quieren ser buena gente y piensan que pensar en sí mismas, que cuidarse a ellas mismas y ponernos en el eje, ¿no? Y el foco en la individualidad antes que en los demás es de ser mala persona. ¿Por qué? Porque el egoísmo tiene una mala prensa. Ahora vamos a hablar un poco del egoísmo. Vale. También nuestra cultura religiosa ha dado mucho peso a la culpa, ¿no? Y hay veces que ha fomentado modelos de cosas que son naturales y lo ha culpabilizado, ¿no? Relacionado con la sexualidad, ¿no? Con ideas que igual nos posicionaban a nosotras en un rol más pasivo, más complaciente, que igual nos tenemos que permitir darle una vuelta y revisar, ¿vale? A nosotras, a las mujeres especialmente, nos han educado en el egoísmo del sacrificio. Voy a explicar como tres tipos de egoísmo. Porque yo cuando a mis pacientes les digo, no, pues si es que el egoísmo, ¿tú crees que es bueno o es malo? Todo el mundo me dice, muy malo, muy malo. Y digo, ¿así por qué? Digo, pues a mí no me parece tan malo. Y es verdad que siempre nos han contado que ser egoísta es malo. Sí. ¿No? A ti también te lo habrán dicho, ¿no? Sí. Totalmente. No, hay que compartir, hay que ser buena gente, como si ser egoísta fuera ser mala persona. Y ahí yo distingo, gracias a un artículo muy chulo de una sexóloga que se llama Mónica Quesada, que a mí me encanta, escribí un artículo que se titulaba Egoísta yo, que yo trabajo mucho con él. Y en este artículo, que es sobre sexualidad, habla de estos tres tipos de egoísmo. El egoísmo insano o inmaduro sería ese egoísmo infantil, que es el malo, este que nos han contado que no puede ser, cuya premisa es yo gano y es posible que tú pierdas, ¿no? Es buscar el beneficio propio sin que nos importe lo que les pase a terceras personas. Esto es como muy
muy infantil, ¿no? Sí, totalmente. Y ese es el egoísmo que culturalmente entendemos. Yo no hablo de este egoísmo. Este no es el egoísmo que a mí me gusta, ¿vale? Luego vendría el egoísmo del sacrificio, que parte de la premisa, tú ganas y yo ya veré. Este es el que yo digo, el de las madres sacrificadas, ¿no? Este que estás en la mesa y se cogen el filete con más nervios. Sí. Siempre dan lo mejor para los demás y ellas, bueno, ya veremos. Todo lo bueno para los demás y para mí, si queda algo, pues bueno. Este es un planteamiento complicado e interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando una ha sido educada en este planteamiento, mis necesidades no suelen estar satisfechas, pero estoy acostumbrada a ponerme feliz viendo a los demás bien. Pero esto a la larga no me deja en buen lugar. Este tipo de personas normalmente descuidan sus propias necesidades y nadie luego va a venir a cubrirle sus propias necesidades. Luego dicen, jope, es que los hijos son unos desagradecidos. Ya, es que... Lo reconocen. Y si cada cual nos hiciéramos cargo de nuestras cositas, ¿no sería más sencillo que estar cruzando ahí necesidades? Este es un rol muy de género para nosotras. Sí. El egoísmo del sacrificio. Y el sentirnos satisfechas a través de ver que los demás están bien, pero nos descuida. ¿Cuál es el egoísmo que yo promociono? El egoísmo sano o el egoísmo maduro, en el cual el principio es yo gano, tú ganas. Es el modelo que implica quererse bien, responsabilizarse de los propios actos y cultivar lo que se quiere recoger. Es esta parte de, si yo le doy importancia a mis necesidades y también a las de los demás, pero no por encima de las mías, todos vamos a estar bien, porque cada cual se va a ir encargando de lo suyo sin sobrecargar al resto con otras cosas. Es decir, vamos a construir relaciones adultas, sanas, sin sobrecargas. Tú te haces cargo de lo tuyo y si necesitas ayuda me pedirás ayuda. Y yo, si puedo, una vez haya cubierto lo mío, también te ayudaré. Es decir, si fueran las ardillitas que van a coger piñas, pues cada una cogería la piña en función a su necesidad de hambre que tuviera en el momento. Que obviamente si no encuentras piña, pues ya hablas con tu amiga, oye, ¿me das un poco? Y se comparte. O que la mía era más pequeñita y por favor, pásame algo. Claro, sí. Pero no esperando que los demás nos cubran las cosas que necesitamos. ¿Se ve? Sí. Claro que se ve perfectamente. Ese es el egoísmo sano, el egoísmo maduro también. En el cual nadie se posiciona por encima de nadie. Sí. Es la manera de relacionarnos desde la horizontalidad, sin jerarquías. Al final, en las ardillitas, ¿no? La hermana mayor se estaba haciendo cargo de la otra. Y eso implicaba también una superioridad de la mayor con respecto a la pequeña. La mayor como salvadora y la pequeña como víctima o como persona indefensa. Desde esos planteamientos no dejamos que la gente crezca. Sí, sí, perfectamente. Muy bien. ¿Egoísmo sano o maduro? Bien. Así apuntaremos que todo eso. De todos modos, la culpa nos daría para hablar mucho más. Hemos traído un resumen muy resumido. Muchísimo más, porque de verdad que sí, en el momento que lo ves aplicado a tantos momentos de la vida que se pueden aplicar el tema de las ardillitas, pues yo espero que haya muchas mamás y también muchas mujeres que en estos momentos pues vean un poquito más estas ardillitas como posibilidad de futuro estupendo. Y ahora para finalizar, pues voy a contaros también algunos libros más que podemos consultar para esta parte de trabajar emociones con los menores o con los adultos, que yo muchos los utilizo con los adultos. Aparte de este libro, el de Cuentos para sentir, educar las emociones,
Bueno, yo creo que ya todo el mundo conoce el monstruo de colores, que es un librito muy sencillo. Creo que son 5 emociones las que identificas para niños pequeños. Ujú. Y cada emoción es un color de monstruo, ¿vale? Son 5 o 6 emociones, las emociones básicas, que es de Ana Llenas, que también tiene otro como más para mayores o para niños mayores o adultos, que se llama El laberinto del alma, que es súper bonito, que habla no solo de emociones, sino también de otros constructos interesantes como la muerte y... Está interesante también para echarle un ojo y tiene unas ilustraciones preciosas. Luego también tenemos El emocionario, Dime lo que sientes, de Rafael Romero y Cristina Núñez, Ujú. que este es de 2013, que ha sido un súper bestseller. Yo sigo recomendándolo. Tiene además unas fichas en internet de descarga gratuita que también sirven para hacerse estas preguntas y para reflexionar más. Y este define las emociones un poquito para niños y tiene también unas ilustraciones súper bonitas y va encadenando una emoción con la siguiente. En este aparecen como unas 20 emociones y está muy muy chulo. Yo os lo recomiendo. El emocionario, ¿no? El Dime lo que emocionario, sientes. Dime lo que sientes, sí. Sí. Y bueno, ahora estaba echando un ojo, ese no me lo he leído entero, he de reconocerlo, al gran libro de las emociones de María Menéndez Ponte, que también son cuentos pequeñitos y luego vienen unas pequeñas reflexiones también para trabajar con los y las menores, muy chulo, sobre autoestima, sobre emociones, también viene la parte de la muerte, que nos ayuda a aprender, sobre todo a abrir la comunicación con los peques, si no sabemos muy bien cómo hacerlo, porque hay veces que dices tú, ¿cómo voy a educar a los niños si ni siquiera yo me he planteado ciertas cosas o yo no me he parado a reflexionarlo? Pues está guay porque es una buena herramienta para poder reflexionar en familia sobre estas cuestiones. Ujú. Bueno, por lo que veo son además libros de este 2000, a partir del 2000, o sea, ahora ya se va trabajando y se va insistiendo un poquito más en Yo creo en que todo cada ello. vez hay más conciencia de que la parte emocional es en lo que vamos bastante cojos en esta sociedad y que si no somos capaces de identificar lo que sentimos, nos vemos desbordados. Tenemos conductas que no son las que que no son adecuadas. Las relaciones sociales se deterioran y sobre todo estamos muy perdidos porque no nos entendemos. Entonces, aprender a identificar nos permite poder gestionar y también identificar las emociones en la persona que está enfrente. Y mejoran muchísimo tanto la tranquilidad con la que una persona vive, cuando es capaz de identificar emociones y gestionarlas, como a la hora de relacionarnos socialmente. Hay muchos niños niños y adultos, Sí. que una vez aprenden esto, su vida cambia. A mí siempre me dices como, Jope Alba, es verdad que sigo teniendo cosas que me inquietan, me pasan cosas malas que tengo que gestionar, pero las vivo con tranquilidad, porque las entiendo. Es como dejar de ser una olla a presión, Sí. que, jope, cambia mucho la vida una vez aprendemos a relacionarnos con el mundo emocional de otra manera. Es muy guay. Es muy guay. Bueno, pues además de leer estos libros y hacer esas fichas y entenderlas y empezar a ver la vida de otra manera, si alguien quiere consultar alguno de estos temas, pues ya saben que para eso están nuestras psicólogas de cabecera. Para eso ahí están Marboada, Alba Atienza, que hoy se ha venido por aquí con nosotros con su libro de cuentos. Y anda que no enseñan los cuentos. Es una maravilla. Pero luego con toda la explicación posterior que también viene muy bien conocerla, y por eso es por lo que animo a que si todas esas personas que no definen bien sus emociones, estas emociones, o no saben cómo gestionarlas bien a pesar de los cuentos, pues que sería bueno que os preguntaran, ¿verdad? Sí,
la culpa ilegítima podemos luchar contra ella. Y además es una sensación, es una emoción que cuesta despegarse, pero se puede trabajar. Eso sí, como siempre decimos, con cita previa. Hay que llamar antes, ¿vale? Viene en el 91 013 54 19, o bien también pueden coger cita a través de internet, de nuestra página web, que tiene un formulario de contacto, y la página es www.atiensaboadapsicología.com. Y nada, pues con eso ya vemos horarios, ordenamos agendas y podemos tener esa primera sesión gratuita que no compromete a nada y que les podemos asesorar para ver si necesitan iniciar un proceso terapéutico o consultarnos lo que sea, o si no es necesario. Nosotras les orientamos. Claro. Bueno, pues ya ven, nuestras psicólogas de cabecera con los cuentos. Y no nos echemos la culpa de que no nos gustan los cuentos o de que no estamos para leer cuentos, que podemos leerlos y disfrutarlos también muchísimo. Gracias por traernos todo este material para el que pensar, para el que darle a partir de ahora vueltas y... Venga, yo veo que puedo ser un poco más egoísta. Me alegro. A por el egoísmo sano. A por ese egoísmo sano. Alba Atienza, psicóloga, muchísimas gracias por haberte venido hoy con nosotros también. Hasta febrero. Uy, qué largo. El primer lunes estaremos por aquí. Me va a dar tiempo a leer muchas cosas. Ya te preguntaremos. Gracias, Alba. Muchas gracias, Beatriz. Gracias.